Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar charlando sobre o consolidando los aspectos teóricos de la capacidad de la velocidad. Teníamos también, teníamos también una pequeña consulta. Entonces, quisiera escucharlos qué encontraron respecto a esa consulta. ¿Me escuchan? Profe, yo lo escucho entrecortado. Ok, Néstor. Gracias por responder. ¿Ahí ya me escuchas mejor? Sí, profe. Bueno, en cuanto a la consulta que teníamos, diferencia entre velocidad y rapidez, ¿qué encontraron? Profe, de la consulta lo que conseguí fue netamente en aspectos de la física. Aspectos de la física. Bueno, Sí, puede ser válido, pero la idea era que fuera más hacia el ámbito del entrenamiento deportivo, sí. deportivo, ¿no? Sí, pero la verdad no conseguí muchos aspectos sobre la rapidez en el ámbito deportivo. Ok, listo, Gian Pablo. Ahorita miramos a ver tu definición. ¿Quién encontró algo? O bueno, para Profe, empezar, Gian Pablo, vamos a ver qué encontraste. Me imagino que son definiciones. Sí, señor. A ver, adelante, Gian Pablo, ¿qué encontraste? En un artículo conocido como Reflexión sobre los conceptos de velocidad y rapidez, definen la velocidad netamente eh, como la razón de cambio de diferentes lugares que ocupa una partícula durante su recorrido hacia un lugar. En cambio, la rapidez se dice que establece la comparación entre los espacios seguidos por una partícula con el intervalo de tiempo empleado para recorrer dicho espacio. En eso entiendo que la velocidad es la distancia que se recorre en determinado tiempo y en cambio la rapidez es el espacio que se recorre. Y aparte de eso hay varios tipos de velocidad y de rapidez. ¿Podrías repetir esa última parte? ¿La rapidez qué es? La rapidez es el espacio que se recorre y la velocidad es el espacio que se recorre en determinado tiempo. Mm, está similar. Sí, profe, que la rapidez, digamos que es un concepto más específico como del espacio y la velocidad es más amplio en cuanto al tiempo y el lugar y los grados que se recorren. Listo. Gracias, Jean Pablo, por tu intervención. Brian Steven. sí, profe, pues acorde a lo de la rapidez, pues sí encontré como tal netamente físico que dice que es distancia sobre tiempo, pero pues de velocidad encontré, bueno, dice, bueno, tengo que dice, la velocidad es la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices en el menor tiempo posible. Para su desarrollo, pues depende de varios factores, como lo son los musculares, los nerviosos, los genéticos y la temperatura del músculo. Esto salió que lo decía Irala en el 2018. La velocidad, tengo otro que dice, la velocidad es una de las capacidades físicas más importantes en la práctica de cualquier actividad física de rendimiento. La rapidez de movimientos en las acciones deportivas es primordial, ya que la efectividad en su ejecución depende en gran medida de la velocidad con la que se realice. La velocidad se puede manifestar de varias formas, como la distancia recorrida en un tiempo determinado, que pues es la velocidad de desplazamiento, como la reacción ante un estímulo, que es la velocidad de reacción, o como la realización de un gesto, que es la velocidad gestual.
También encontré que factores que condicionan la velocidad, que es el factor fisiológico y el factor muscular, pero pues en eso sí no profundicé. Y encontré que según Grosser en 1992 existen dos tipos fundamentales de manifestaciones de la velocidad, las puras y las complejas. Listo, Brian, gracias. Kevin, Sí, profe, buenos días. Yo buenos encontré días. aquí un artículo en F Deportes, se llama La velocidad, factores, manifestaciones, entrenamiento para niños y su evaluación. Aquí tocan, bueno, unos conceptos de velocidad que ya vimos, el de Mora, que dice que es la cualidad física que permite realizar acciones motrices en menos tiempo posible, y una sobre Dick, que esa también la vimos en la clase pasada. En cuanto a la rapidez, encontré aquí, dice que según Frey, 1977, la rapidez es la capacidad de los procesos neuromusculares y de la propia musculatura para realizar una acción motora en un tiempo mínimo. Martín Acero, 1994, dice que la define como aquella característica que permite mover rápidamente, libre de sobrecarga, uno o más elementos del cuerpo. Dentro de la rapidez, nosotros nos inclinamos por distinguir dos aspectos que juntamos, eh, como lo dice el autor Zariowski, 1989, dice que lo denomina como el tiempo de la ejecución, lo que se demore ejecutando ese movimiento, es la rapidez, es el tiempo de reacción motora y la velocidad de movimiento simple. Y ya, profe. Listo, Kevin, gracias. José, Bueno, profe, yo pensé que era un trabajo como el de la velocidad, entonces lo implementamos en el trabajo que le enviamos, profe. ¿No hay problema? no hay problema, no hay problema. Sin embargo, To- pues de pronto con tus palabras, ¿qué nos puedes comentar? O sea, ¿qué diferencia encontraste? ¿Es lo mismo? Encontré en velocidades, pareció a lo de los compañeros, y en rapidez tengo una que dice, como Ricardo Mirella en el libro de las nuevas metodologías del entrenamiento. Él se refiere a la contracción, se refiere a la rapidez como una contracción rápida de un solo músculo o a la contracción rápida de un grupo muscular. Esta se da al realizar un determinado movimiento. Entonces, entre la diferencia entre velocidad y rapidez sería que mientras la velocidad se habla de una relación de espacio recorrido más el tiempo empleado para recorrer ese espacio, en rapidez se expone las contracciones musculares para la ejecución de la acción motriz específica ante un estímulo. Con tus Ese sería. palabras, José. ¿Qué sería Eh, entonces? Profe, las diferencias están con mis palabras y la rapidez pues sería que está basada ¿cómo lo explico, profe? Sería como un eje fundamental de la velocidad. ¿Se me va a entender? Si al realizar una velocidad o un movimiento veloz, se va a encontrar la rapidez inmersa. ¿Sí me hago entender, profe? Sí, señor. Entonces, Ok, José. Vamos a sería ver eso. si escuchamos a David Felipe y vamos aclarando. David, Buenos días, profe. Sí, buenos con mi días. compañero teníamos esta, como esta concepción entre velocidad y rapidez, pero encontré en un libro que se llama Entrenamiento de Velocidad, Agilidad y Rapidez, que es de Brown y Berrigno, que dice que velocidad, celeridad e inmediatez son palabras que se usan para definir la rapidez, que todos estos términos se refieren al ritmo de movimientos de un objeto o a la medición de la distancia que se ha recorrido en cierto lapso de tiempo. Entonces, cuando un deportista realiza una tarea o un movimiento en un periodo de tiempo relativamente breve, se le califica de rápido. Y la velocidad de reacción, que se basa en esa habilidad del atleta para reaccionar rápidamente a un estímulo que igualmente desempeña un papel importante en los deportes, ya que es entrenable. Como lo decía mi compañero, en ese libro de Mireya encontramos que esa definición él la toma como una contracción rápida de un solo músculo o un grupo muscular para realizar un determinado movimiento. Como lo dijo él,
pues creo que esa velocidad es la relación entre un espacio recorrido en el tiempo más breve y en rapidez se expone esas contracciones musculares para la ejecución de una tarea motriz específica ante un estímulo. Pero Grosser dice que, Weineck nos habla de que esa velocidad motora es una capacidad psíquica, cognitiva, coordinativa, condicional, entre otras, que por otro lado infiere que bajo esas nociones de complejidad, en su forma más compleja, justamente la velocidad se manifiesta en la llamada rapidez o velocidad de actuación, que está determinada por un proceso de recepción y elaboración de la información y por la ejecución de la acción motora de forma adecuada a la situación. Perfecto, David. Ok. Bien, muchachos, entonces, como se pudieron dar cuenta, no sé si alguien más estaba, no, nadie más estaba pidiendo la palabra. Como se pudieron dar cuenta, el término o la definición de rapidez y velocidad es bien complejo, ¿no? Hay algunos autores que la plantean de una manera, otros de otra. Sí, sí quiero que manejemos de cierto modo para hablar siempre del mismo idioma, que podamos identificar algunas diferencias. Entonces yo les voy a leer algo que plantea el doctor Forteza de la Rosa en su libro de preparación para el rendimiento. Les voy a leer textualmente este párrafo que me parece muy importante y luego una definición que da Verkhoshansky. Hay definiciones de Platonov también, de García Manso y colaboradores, de Grosser, de Matveev, ¿sí? Hay varias, pero indiscutiblemente la rapidez y la velocidad tienen que ver, o sea, puede ser que estén implícitas dentro del trabajo, pero no son lo mismo, ¿bien? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, rapidez o velocidad. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, sí, señor. Rapidez o velocidad. Esto es una cuestión en cuanto a la definición del término que muchos entrenadores siempre se preguntan. No pretendemos, en este caso habla pues el doctor Forteza con sus colaboradores, no pretendemos dar una respuesta definitiva, pues la consideramos bastante difícil. Tratamos de aproximarnos a una aclaración necesaria en función de lo que plantean algunos de los autores más conocidos que han escrito sobre este asunto. Entonces, para Yuri Verkhoshansky en el 90, la rapidez y la velocidad son características diferentes de las funciones motrices del hombre. La rapidez es una propiedad general del sistema nervioso central que se manifiesta de forma total en las reacciones motoras y cuando se ejecutan movimientos muy simples sin sobrecarga. Las características individuales de la rapidez en todas sus formas de manifestación están condicionadas a los factores genéticos y por tanto la posibilidad de desarrollarlos están limitados. O sea, esa capacidad de rapidez, según lo que habla aquí Verkhoshansky, para poderla desarrollar, esto está limitado. Mientras la velocidad de los movimientos, creo que Jean Pablo está levantando. Espérame un segundo, termino. Jean Pablo, ya te doy la palabra. La velocidad de los movimientos o de los desplazamientos en el espacio en una función de la rapidez de la fuerza y de la resistencia, pero también de la capacidad del atleta de coordinar racionalmente sus movimientos según las condiciones externas en las que se desarrollan las tareas motoras. A diferencia de la rapidez, las posibilidades de mejorar la velocidad son ilimitadas. Listo, Jean Pablo, adelante. Escuchando lo que decías sobre la rapidez, entiendo que es un concepto netamente de, del sistema neuromuscular, o sea que está como, es prácticamente fisiológicamente, en el deporte está ligado únicamente a la función fisiológica, o sea, la captación de estímulos y la velocidad con lo que el sistema neuromuscular se adapta a ese estímulo. Y la velocidad ya es entiendo que es un concepto más amplio en cuanto a la coordinación y a la agilidad del movimiento.
Sí, puede ser. Sin embargo, mira que la velocidad también es definida como el movimiento o los desplazamientos en el espacio en función de la rapidez de la fuerza, o sea, que se mezcla con la fuerza y con la resistencia. Porque si tú te vas a mover de un punto A a un punto B, debes generar esa resistencia a la velocidad para poder, dependiendo de la distancia, poderla recorrer. Más o menos esto era lo que quería que llegaran ustedes a esta conclusión. Entonces, viendo que la rapidez es más una función, ambas tienen que ver, no son lo mismo. O sea, eso sí tenemos que tenerlo claro. Cuando hablamos de rapidez y velocidad, no son lo mismo. Pero que la rapidez la asociamos más al trabajo del sistema nervioso central, cuando a través de vías aferentes, vías eferentes, va esta información neuromuscular, como lo decía Jean Pablo, y la velocidad ya es como la capacidad física. Además, fíjense esa gran diferencia que nos da Verkhoshansky. La rapidez se puede desarrollar, pero su desarrollo es limitado a las características propias del atleta y demás. Mientras que la velocidad como capacidad, como capacidad física, las posibilidades de mejorarla son ilimitadas. ¿Bien? Entonces ahí también nos da una diferencia. Sí me gustaría dejarles como esa inquietud para seguir abordando en el tema, seguir revisando. En la sesión pasada, cuando yo les hablaba, hay autores que la plantean directamente. Entonces, uno de ellos, pues, es el doctor Forteza de la Rosa, pero ya están viendo también Verkhoshansky, Platonov, García Manso, por aquí los que veo, Grosser, Matveev. Es más, hay autores que plantean ya algunos manifestaciones de la rapidez. Entonces, sí sería bueno que de pronto sigamos abordando y para tener más claro y más consolidado este término, estas definiciones. Bien, ¿quedó clara la explicación? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, semana número 7. Hoy estamos iniciando nuestra sesión número 14, perteneciente o correspondiente a la semana número 7 académica. La próxima semana no tenemos clase. ¿Sí saben por qué? Semana Por la Santa. Semana Santa, profe, pero Exacto. Entonces es el receso de Semana Santa, quiere decir que nos volveríamos a ver hasta el lunes 5 de abril. ¿Bien? Listo. Vamos a empezar a socializar nuestra primera actividad evaluativa del segundo corte con los tipos de velocidad o manifestaciones, métodos para el desarrollo de esta capacidad física y los test aplicados con sus respectivos protocolos. Entonces, vamos a empezar por aquí con Ángel. Ángel Andrés de la Cruz, buenos días. Buen día, profe. Entonces, Ángel, por favor, nos comparten su actividad, comparten pantalla, activan sus cámaras. Creo que tú trabajaste con Brian, ¿fue? Sí, señor. Pero en cuanto a la cámara, la otra vez la encendí y el audio se empezó a recortar, profe. Ok, Ángel, bueno. Si se presenta esta dificultad, pues no hay problema. Vale. Ya comparto pantalla. Un momento. Ok. ¿Ya la pueden visualizar, profe? Ya está cargando, pa. Ah, listo. Bueno, compañeros, pues Ángel y yo vamos a trabajar como tal en lo que es el fútbol sala y la natación. Entonces, pues en tipos de velocidad de fútbol de salón, pues encontramos que se trabaja la velocidad de reacción, la cual es la capacidad de responder a un estímulo en el menor tiempo posible, y esto pues depende del sistema nervioso central, pues la velocidad de conducción de las fibras y también el estímulo y su complejidad. En gran medida es una aptitud natural y aunque pues se entrena, su desarrollo es mínimo a lo largo de la vida de un deportista. La velocidad gestual
pues que es la capacidad de realizar un movimiento acíclico, por ejemplo, como lo dice ahí, un disparo, un chute o bueno, un remate a portería en el menor tiempo posible. Esta capacidad está ligada a la contracción muscular y a la estructura bioquímica del sistema neuromuscular, que se determina la velocidad de conducción nerviosa de las fibras musculares. Vale aclarar que para desarrollar esta velocidad gestual es muy importante trabajarla porque pues con ella no, digamos que no nacemos con ella, sino es para en el fútbol de salón es importante trabajar esto. La velocidad de desplazamiento es la capacidad de realizar una serie de movimientos o acciones que son más o menos complejas de forma cíclica. Pues por ejemplo, como es la conducción del balón durante 10 metros y pues en el menor tiempo posible. Eso se busca hacer a un 70-80% de la velocidad máxima. Estos tipos de velocidad se ven más reflejados en la evolución del deportista de fútbol sala desde la categoría infantil hasta pues el alto rendimiento, ya que, como les decía ahorita, esto se debe entrenar, entonces esto debe ser un proceso que requiere un determinado tiempo en específico. Ya que encontramos que pues, la evolución se produce en aumento continuado, pues desde los 6 años hasta los 12, que es donde se debería trabajar como tal estos tipos de velocidad, y que a los 19 ya se debe llegar al 95% pues, de la máxima velocidad, y ya entre los 20 y los 23 años ya se debe llegar al tope máximo de esta velocidad. Y ya porque a partir de los 24 y 25 años disminuye paulatinamente. Ya por otra parte, entonces encontramos los medios y métodos. ¿Sí? Entonces, como tal, los métodos, mal no recuerdo, son directo específico, el sensorio motriz y la reacción selectiva. ¿Sí? Son los que más resaltan, ya que los demás también se trabajan, pero estos, como pues, lo acabo de mencionar, son los que más se detallan. Entonces, como medios como tal, se hacen ejercicios para la conducción hacia la portería con el balón contra una defensa. ¿Sí? Esta acción del defensa determinará la propia conducta del atacante, así sí. Entonces, como lo muestra la imagen, entonces pueden haber diferentes momentos, ¿sí? Entonces, en el cual puede estar en la primera gráfica que observamos acá, que dice, el defensa hace un marcaje, puede ser a distancia, en proximidad. El atacante está situado, puede ser en el espacio de creación, cuando el defensa está hacia distancia, también puede estar en el espacio de culminación, cuando el defensa está en proximidad, el atacante puede estar en el espacio de creación o puede estar también en el espacio de culminación. Y ya por la otra parte, que la acción del atacante será, pues como menciona acá, conducir el balón hacia adelante, lanzar a portería, conducir el balón hacia un lado u otro, según la situación del defensa, o uno por uno terminando con lanzamiento. Y nos menciona que la duración de esta repetición del ejercicio no tiene que ir más allá de los 10 minutos. El número de la serie será más de 4 y el número de repeticiones también de 4 con descanso de 2 segundos entre las repeticiones de 5 entre series. La intensidad tiene que ser máxima, esto según Marta Pérez González del 2012. Esto sería más o menos un pequeño ejemplo de cómo es que se podría trabajar bajo un ejercicio. También encontramos un método interválico, entonces pues también un ejercicio parecido al anterior, no lo voy a mencionar completo, pues ya que simplemente es como para el ejemplo, ¿vale? Pero bueno, acá está el ejemplo y nos muestra pues las diferentes acciones que se podría tomar, si fuera en el caso del portero o la acción del atacante como tal, ¿vale? Esto también mencionado por Marta Pérez González de 2002. Y ya por otra parte pasamos a los test como tal que se van a evaluar. Bueno, por este lado encontramos el test de TRAIF, que es el test de resistencia específica intermitente para futsal. Esto pues lo dice André en el 2005. Todos los participantes, pues ojalá una cantidad de 50, pues fueron jugadores de campo de fútbol sala pertenecientes a dos equipos profesionales de división de plata. Bueno, el número de 17 jugadores, dos equipos juveniles que constaban de 23 jugadores y un equipo amateur que constaba de 10 jugadores. Los valores para la edad, que es en años, y la altura en metros, y pues el peso en kilogramos, en la muestra pues ya se reflejan como tal en la tabla. Ahí se refleja como tal la categoría, los números de jugadores, la edad, y ya ahí pues se empieza a sacar como tal, bueno, la altura, el peso y pues el rango de lo que se encuentra trabajado pues en la velocidad. Eh, para valorar ya la capacidad de resistencia intermitente en los jugadores de fútbol sala, se desarrolla un test de campo
el que pues se denomina TREF, que es el que les estaba leyendo, que es el de test de resistencia específica intermitente. Este, bueno, este produce los tiempos en acción y pausa observados durante la competición. Se trata de una prueba incremental o intermitente en la que se alternan periodos de actividad de 45 metros, 3 por 15, con pausas de 10, o sea, son las micropausas, o sea, pausas de 10 segundos, efectuando una pausa de 30 segundos que sería la macropausa. Al final de cada nivel, de esta forma, el TRIF está como tal compuesto por 6 niveles. Cada nivel pues está dividido pues en 8 esfuerzos de 45 minutos, excepto el primero pues que es el que tiene 9. La velocidad aumenta cada 45 metros, el incremento es de 0.33 kilómetros por hora en el primer nivel y de 0,2 kilómetros por hora en los niveles del 2 al 6. Y Pues pues ya ahí eso. se puede observar en la figura. Y ya por otra parte vemos como tal cómo se realiza el test, ¿vale? Este test digamos que es muy reciente, entonces es tipo prototipo, pero ya se había hecho más o menos anteriormente, ¿vale? Eso propuesto por, me perdió el nombre, por Adrián y colaboradores en el año 2005, ¿vale? Eso como tal. Entonces, a esta otra parte del test. Y ya pasamos a lo que es los tipos de velocidad en patinaje. Entonces, acá la comparación, ya tomamos lo que es el fútbol sala, aquí pasamos a lo que es patinaje como tal. En esta parte, podemos detallar que acá lo que se maneja es la velocidad resistencia. Entonces, como menciona aquí, que es el tipo de entrenamiento que encaja perfectamente y coincide con el entrenamiento de la fuerza, ya que se basa en que una vez que consigue que el patinador sea capaz de ir más rápido, muy rápido, y pueda mantener esa velocidad durante el mayor tiempo posible. Ya por otra parte pusimos una cita de Alonso del año 2012 en el cual nos menciona que el componente genético influye tanto en la velocidad, que es la menos entrenable de las cualidades físicas, ¿sí? O sea, que es la que menos entrena, pero la que se debería entrenar más, a eso se refiere, dependiendo del tipo de fibras predominante en el individuo, aunque puede educarse al músculo ahí rápido. ¿Sí? Entonces, ya por otra parte mencionamos que el entrenamiento de la velocidad resistencia suele efectuarse entre las series lanzadas desde 100 a 400 o 500 metros. ¿Eso con qué intención? Mantener la velocidad máxima posible desde el primer momento hasta el final de la repetición con recuperaciones completas. Y ya por otra parte, ya mencionamos los que son los medios y métodos que podemos indagar. Bueno, como tal, encontramos en métodos y medios el directo general, repetidas, directo, pues este directo ya se me especificó, el sensoriomotriz y la competición, lo cual con esto se busca alcanzar altas velocidades que, pues, de patinadores que requieren unas variables que influyen pues ya para patinar, pues como lo son el patinador, la bota, las ruedas, el entorno y el mantenimiento. En esto se define pues la velocidad al patinar. Bueno, el patinador de una manera pues ya muy general, depende de sus aptitudes, pues en esto se basa para tener una buena velocidad, lo cual pues se define como en la muscular y en la orgánica. Bueno, en la muscular es como el factor que determina pues la rapidez de los movimientos, como potencia también se le llama la fuerza rápida y consiste en vencer una resistencia en el menor tiempo posible. La fuerza muscular, pues como amplitud se refiere a la soltura de los músculos, es decir, su elasticidad y flexibilidad. Y la orgánica es como la resistencia, la capacidad de mantener pues las cualidades neuromusculares en un determinado tiempo a mayor resistencia. La orgánica como técnica de coordinación se refiere a la correcta utilización de los grupos musculares para obtener pues una mayor economía pues ya del esfuerzo. Y se trata de pisar la sombra del compañero. Esto se entrena pues con otro patinador, se puede trabajar de a parejas. Un patinador patina con muchos cambios de dirección, giros inesperados y pues el patinador que le sigue intentando pisar su sombra, como pues los niños pequeños trabajan, pero pues sobre los patines. Esto se puede realizar pues ya sea con conos sobre el suelo o fijándonos en algún detalle del suelo, ya sea algunas marcas que se realicen o se coloquen, y esto se hace para orientar como una pista de slalom. Se patina el slalom con los pies, los patines en paralelo y después se vuelve al slalom con los patines separados uno tras otro.
que eso es como en el patinaje, pues, no sé, los que han tenido la oportunidad, se hace como un camino y los cuales van cruzando los pies como haciendo un 8. Se utilizan pelotas de tenis para ir se regatean con ellas, como en el baloncesto, pero pues patinando. Bueno, botamos con la mano en el suelo. Cuando damos un paso en el patín izquierdo, lanzamos la pelota con la mano derecha de forma que rebote en el suelo junto al patín. Y así se va pues avanzando entre 15 a 20 botes de pelota. Y después se cambia de mano. Para que lo consiga sin problemas, hay una variante pues que ya se realiza que es un poco más difícil, que es botar la pelota en la parte de fuera, o sea, botar la pelota con la mano, pues digamos, derecha, que es la mano que digamos dominante, pero a la izquierda del patín izquierdo. Aquí en este caso, ahí se evalúan dos cosas, lo cual es la coordinación y la velocidad como tal. Y ya por último, mantenemos los test que nosotros aplicamos a controlar el desarrollo. Estos test, si mal no recuerdo, se hacen en el implemento. Entonces encontramos el test de velocidad, según Murcia. Acá más que todo se encuentran muchos test de velocidad como tal generales que se pueden realizar en el patinaje. Pero como tal, se utilizan para como lo menciona ahí, las células fotoeléctricas, que son dispositivos conectados a un sistema de cronometraje o software específico que facilitan la obtención de tiempos parciales. Pues acá me menciona el test como tal. Bueno, varios test. Y algunas imágenes de cómo se pueden evaluar el test. Por ejemplo, aquí mencionamos un test, creo que está aquí, si no estoy mal, donde nos menciona el test de velocidad de 30 metros de salida desde parado. Entonces nos muestra cómo se puede evaluar dependiendo de la nota. Acá tenemos la nota de 10 a 6, que es lo más, digamos que más común. ¿Sí? Ya también encontramos pues notas de 5, 4, 3, 2 y 1, pero pues como le menciono, estas creemos que son como las más relevantes, por decirlo de alguna manera. Y ya por otra parte encontramos pues lo que son las referencias bibliográficas donde encontramos lo que les estamos comentando. Listo, Ángel y Brian. Ahora, en cuanto a algunas cosas, bueno, la consulta estuvo muy buena, sin embargo, si puedes devolverte para la gráfica anterior donde veíamos esos como baremos del test de velocidad, recuerden, bueno, ¿y esos baremos de dónde, para quién, de dónde salieron, quién los plantea, para qué población fue plasmada? ¿Dónde está esa información? Eso es según Murcia. Ya para quien se realiza, si no lo tuvimos presente. Listo, por eso, pero recuerden que ya lo habíamos hablado en sesiones anteriores, o sea, no es plasmar ahí la imagen, sí, estos son los baremos. Bueno, pero eso en qué población se hizo en una investigación, en un artículo, en qué zona geográfica, en tal país, porque eso me va a dar datos para saber si puedo aplicarlo o no. No, es que fue para población europea, no me van a servir esos datos. Listo, como ejemplo, como enseñarlo, bien, pero no los voy a poder emplear porque es para otro tipo de población. ¿Listo, Ángel y Brian? Vale. Bien. Por ahí tener en cuenta, vi algunas palabras, ojo con ortografía, tildes. ¿Qué sugerencia les tengo? Acompañar de imágenes para mejor entendimiento del archivo, del documento. O sea, ustedes hubiesen podido, en la parte donde hicieron el fútbol sala, poner algunas imágenes de fútbol sala. Si quieres, ve un momento hasta allá, Ángel, sube el documento. Porque es la manera de confeccionar y que todo quede claro. ¿Para qué? Para cuando ustedes estén explicando, pues las personas que estamos recibiendo la socialización, pues tengamos mejor entendimiento. Por ejemplo, dice tipos de velocidad en el fútbol sala. Entonces usted acompaña una imagen de fútbol sala. Puede ser X o Y imagen. Tipos de velocidad. Entonces, qué bueno que hubiesen tomado velocidad de reacción. Mire la imagen. Velocidad gestual, una imagen. Acompañado. No entiendo por qué a veces dejamos de poner imágenes. No sé si es que como si les cobraran las imágenes, no sé qué es lo que pasa. Entonces, mire que han sido varias retroalimentaciones de las demás capacidades físicas y todavía seguimos, o sea, nos falta complementar la consulta y tenemos el tiempo para realizarlo. Separar los contenidos con imágenes. Entonces, bueno, ahí ya terminaron fútbol sala. Abajo de los test si hay algunas imágenes, bien.
con algunos protocolos. No me quedó muy claro el tema de los métodos. Para mí, utilizaron métodos pedagógicos, pero no métodos de desarrollo físico. Si quieres, mira ahí. Directo específico, no son los métodos de desarrollo. Ojo, métodos del entrenamiento deportivo para desarrollar las capacidades físicas. ¿Listo, Ángel y Vale. Brian? Vale, profe. Para que lo tengan en cuenta. Se supone que los compañeros que van a socializar seguidamente, pues digamos que esta retroalimentación es para todo mundo. Yo voy, esto sí lo tengo, vea lo que está diciendo el profe, no lo tengo, si lo tengo, vea lo que los compañeros. Entonces, ojo con los métodos del entrenamiento deportivo y separar los contenidos con imágenes. Entonces, ustedes terminan aquí la parte de fútbol sala, listo, pasamos al patinaje, ponemos una imagen del patinaje. Entonces, va a contextualizar la persona. Listo, aquí ya hubo un cambio. Vea esa parte, por favor, donde cambian de deporte. Prácticamente queda a continuación. Termina el test por ahí. Mira, tipos de velocidad del patinaje. Entonces, separarlo, mandarlo a una nueva página. Igual ese trabajo no es para imprimir, digital podemos generar más páginas, no hay problema. Y con una imagen, listo, vamos al patinaje. Entonces ya estoy contextualizando al auditorio, a las personas que les estoy socializando, que ya hubo un cambio. ¿Bien? Vale, profe. Listo. Vale, profe, sí, señor. Pero en general estuvo buena la consulta completa. Gracias, Ángel y Brian. Vale, profe. Vamos con David Felipe Rubiano. David, ¿con quién trabajaste? ¿Solo? No, profe, yo lo realicé con mi compañero José Pérez. Listo, adelante. Dame un segundo, profe, me estoy uniendo. Tranquilo, no hay problema. No, profe, no pude conectarme. Creo que es mejor que mi compañero José comparta pantalla, profe. Dale adelante, no hay problema. Cualquiera de los dos, no hay problema. Entonces me dirán, compañeros, si están viendo pantalla ya. Sí, ya se puede ver. Bueno. Listo, compañeros. Bueno, yo hice mi trabajo con mi compañero David Felipe Rubiano y nos basamos en las definiciones de
Esto es qué pena, se me fue. Entonces, aquí tenemos definiciones, o según Grosser en 1988, da una definición de rapidez y velocidad basado en los deportistas de tenis, ya que estos manejan varias manifestaciones de velocidad. eh, y, y acá más adelante podemos ver que Grosser definía cada una de las manifestaciones de velocidad. Entonces tenemos velocidad de reacción, velocidad de acción, velocidad gestual, velocidad de aceleración, velocidad de locomoción, velocidad de resistencia y velocidad de acumulación. Entonces, podemos ver aquí que Wayne en el 2005 exponía esta velocidad motora como una capacidad psíquica, cognitiva, coordinativa y condicional, en la cual esta se va a manifestar en un influjo de genéticas de lo que nuestros padres hayan hecho. Si nuestros padres son deportistas, nos van a favorecer. Y en el aprendizaje de desarrollo que nosotros tengamos, en el entrenamiento deportivo sensorial y cognitivo. Entonces aquí podemos ver una imagen de lo que es la velocidad motora y cómo se puede desarrollar. Esta imagen la tomamos, profe, de Weineck, y sobre todo es como las formas de manifestación con cada componente como la manifestación de cada una de la velocidad, y vemos que se correlaciona mucho con ese componente de fuerza, pero que en una magnitud muy leve. Luego explicábamos que eso que decía yo al comienzo de la clase, que en su forma más compleja, esa velocidad se manifiesta en esa llamada rapidez o velocidad de actuación, que por los procesos de recepción y elaboración está determinada, y que la información y por la ejecución de la acción motora para esa forma de respuesta propicia ante la situación. Entonces, el autor dice que por velocidad de actuación entendemos una forma de velocidad. eh, Ay, José, subió. Que por velocidad de actuación entendemos una forma de velocidad compleja que se especifica a cada modalidad y que es una característica de ejecución psicofísica que refleja en determinadas situaciones de juego la velocidad de los procesos cognitivos y motores en curso. Es decir, que esos procesos cognitivos, los procesos superiores, nos permiten esa respuesta motora propios de las acciones de juego técnico-tácticas, y bajo determinadas condiciones, como lo veíamos en su momento en la clase. Entonces, profe, nosotros basamos como la metodología de desarrollo de la velocidad en algo muy general, no lo especificamos tanto en el deporte, y aquí podemos ver el desarrollo de la metodología de la velocidad en el sprint, el cual basa de un calentamiento, de desarrollar abdominales, polea en remos. Cabe aclarar que esto es como un sprint en ciclismo. También tenemos lo que es el salto, que para poder desarrollarlo tenemos que realizar estos dos tipos de ejercicios, como lo es sentadillas con pesas y sentadillas con saltos, denominados más como burpees, si los llegan a conocer con ese nombre. Y la arrancada de salida. Este sí ya es más como en atletismo, el cual podemos ver como ejemplos de dejarse caer, dejarse inclinar un poco, ¿no? Caer, no, perdón. Dejarse inclinar y José, arrancar con el José, máximo una potencia. pregunta. Señor. O sea que esto que estás hablando son como ejemplos de ejercicios para desarrollar las diferentes manifestaciones de la velocidad, ¿sí? ¿Es lo que entiendo o no? Sí, señor. Sí, señor.
Ok, sí, o sea, ustedes no se enfocaron en una disciplina deportiva específica, fue algo como más general, quiere decir que este tipo de ejercicios sirven para varias disciplinas, ¿sí? Sí, señor. Porque en la segunda parte sí veo que Sí. es Profe, algo con pues quisimos deportes de combate. orientarlo como de modo global. Ok, no, 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 y no está mal, David, es para ver si yo estaba entendiendo bien. Sí, Sí, profe, profe, es lo que algo pasa es que global. eh, sí, hicimos como una ejemplificación de modo global en un circuito de entrenamiento justamente para esa preparación física general de la velocidad por un método de repeticiones en una sesión puede ser ajustada a los deportes que escogimos acá, que fue deporte de combate, deporte de voleibol. La parte del método, ¿dónde está explicada? Profe, ¿Es lo que, en el es lo que sigue comienzo de la ahí? explicación describimos, no, en arriba, un poquito en la parte superior, describimos que es un circuito para el entrenamiento de la velocidad con características generales de preparación física, teniendo en cuenta un método por repeticiones. Y se especifica allí que son 3 series en 2 tandas de una sesión. Entonces, más abajo podemos observar que se puede trabajar de manera eh, a modo de multisaltos con sprint cortos, ejercicios de fuerza máxima, fuerza de velocidad y fuerza explosiva y ejercicios técnicos como preparación específica, pero que son características de la velocidad de acción acíclica y cíclica, que es también conocida, como lo dicen los autores, como velocidad de movimiento, velocidad gestual o aceleración. Y allí Listo. en estas imágenes ejemplificamos algunos de los más conocidos para ese desarrollo de la velocidad. Ok, Entonces podemos ver que con diferentes superficies, con resistencia, con pesas, con paracaídas de preparación general y como tal de ejercicios técnicos como la salida y la técnica justamente de carrera. Bueno, profe, y aquí ya entrándonos en el tema, en el deporte de voleibol, eh, podemos ver que una pequeña explicación del deporte se practica en colectivo, el cual este deporte no tiene un tiempo de duración exacto, ya que este se juega 4 sets de 25 puntos. Y si llega a persistir el empate en esos 4 sets, se define a un quinto a 15 puntos con diferencia 2 para ganar. Entonces, según las manifestaciones definidas por Grosser, en este deporte se destacan 3 manifestaciones de la capacidad física de velocidad, como tenemos como la velocidad de reacción compleja y velocidad de reacción global, con la velocidad de acumulación, velocidad máxima acíclica. Y a continuación les vamos a explicar las dos más importantes, como lo es la velocidad de reacción compleja, que según la definición que nos dio el profesor la clase pasada, esta quiere decir que cuando el movimiento ha de realizarse como respuesta ante varias señales o ante una señal hay más de una respuesta posible. Entonces tenemos como ejemplo en el deporte, el voleibol, podemos observar esta manifestación en el momento en que el contrario, el equipo contrario, va a realizar un saque, ya que no sabemos hacia dónde puede ir dirigido este saque contrario. Entonces aquí podemos ver en la imagen que puede haber 3 puntos posibles en los que nuestro contrario puede realizar este saque. Puede ser, ahí ven los numeritos, 1, 6 y 4. Entonces si está en el medio puede sacar a estas 2 posibles, a estas 3 posibles, si está inclinado a la derecha las 2 posibles que vemos ahí, y si está inclinado a la izquierda las otras 2 opciones. Otro ejemplo claro que podemos ver es en el gesto técnico de remate, ya que esta manifestación, en el momento de realizar una recepción de un remate, hay 3 puntos de ejecución. Entonces la flecha que vemos ahí hacia abajo es donde está inclinado el jugador para rematar. Entonces también puede estar inclinado hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo.
y puede tener más de 4 direcciones posibles en la cual rematar. Entonces ahí podemos ver que tiene 5 o 6 puntos claves en donde puede rematar, los cuales el recepcionista no sabe hacia dónde va a rematar. Entonces por eso decimos que es una capacidad de, una manifestación de velocidad de reacción compleja. Y tenemos la otra manifestación en el deporte de voleibol, como es la velocidad gestual global. Y la definición que nos dio el profesor en la clase pasada dice que es la velocidad de rapidez con la que se lleva a cabo un movimiento o un gesto deportivo concreto. Esta está completamente relacionada con la capacidad del sujeto para expresar la fuerza explosiva. Entonces, ejemplo en el deporte, podemos ver que el ejemplo más claro de todos es el gesto técnico del remate, ya que podemos, en ese gesto técnico tendríamos varias fases, como lo vemos en la imagen. Entonces tendríamos, 1, bajaríamos nuestro centro de gravedad para realizar el salto con mayor impulso. Entonces aquí vemos en la imagen. 2, saltaríamos y llevaríamos nuestros brazos hacia arriba para llevar a un mayor impulso de alcance. Entonces aquí vemos que el jugador ya va saltando hacia arriba con el gesto técnico del remate. 3, con nuestros brazos realizaríamos el gesto del remate para realizar un buen contacto con el balón. Aquí vemos. Y la cuarta, amortiguaríamos la caída flexionando las rodillas y bajando nuestro centro de gravedad lentamente. Así terminaríamos el gesto prácticamente como lo iniciaríamos. Y aquí estarían más definidas las fases, que sería 1, carrera de aproximación; 2, fase aérea o de suspensión; 3, golpeo al balón; y la cuarta, caída equilibrada. Entonces, en estas manifestaciones de velocidad podemos ver que se expresan según las determinadas dinámicas del desarrollo del juego. Y uno de los test que tenemos es la velocidad de reacción, en cual este test se ejecutará un movimiento en el menor tiempo posible, ya sea como lo vemos en la imagen, sentado. Bueno, cabe aclarar que vamos a marcar 2 líneas, una de inicio y una final, a 5 metros. Y realizaríamos velocidad rápida, explosiva, con estas variaciones. Entonces tendríamos la variación 1, que es sentado; 2, sentado con piernas flexionadas; 3, arrodillado; 4, arrodillado con un tronco vertical; 5, tumbado boca arriba; y la otra es tumbado boca abajo. Este sería prácticamente nuestro test de voleibol perdón, de la velocidad de reacción. Y esta sería una velocidad máxima, que cabe aclarar que se realiza en una carrera lanzada de 30 metros, y la prueba se basa en el atleta, la cual va a iniciar la carrera a voluntad poniendo en marcha el cronómetro cuando él inicie. Entonces ahí veríamos que pondríamos el cronómetro a marcha cuando llegue a los 30 metros y termine la carrera. Y aquí podríamos ver el cambio de deporte a deportes de combate. Aclarar que ese último test es también de modo general, en el que se puede implementar diferentes deportes como en su manifestación de velocidad máxima. Entonces, continuando, escogimos los deportes de combate como otro deporte en los cuales se manifiesta la velocidad. eh, y bueno, dice que aquella manifestación en este deporte se fundamenta en una situación de interacción deportiva, desde que se produce un estímulo o un conjunto de estímulos hasta que el deportista genera una respuesta o una parte de la respuesta transcurre en un tiempo determinado. Esto con los movimientos técnicos justamente y propios de la acción de combate, en donde el deportista tiene que generar esa respuesta motriz ante el mismo gesto técnico del rival o generarla propiamente desde el inicio él. Entonces dice que en este tipo de deportes no es habitual esperar a que se produzca un estímulo para iniciar la respuesta, sino que ésta se inicia, aunque sea parcialmente con anterioridad, basándose en señales previas, es decir, que se crea, pero que no se espera
el estímulo o el gesto técnico del rival, porque sería tácticamente muy complejo y eh, no sería propicio esperar el movimiento del rival. Entonces, debido a la gran velocidad con la que se ejecutan las técnicas en este tipo de deportes, no está el tiempo suficiente para generar esa respuesta. Eh, Vemos que según Weineck, en el deporte y relacionando estos conceptos de juego con los deportes de combate, se pueden evidenciar estas manifestaciones de la velocidad que se componen de diferentes capacidades psicofísicas parciales a saber. Entonces, primero tenemos la velocidad de percepción, que es esa capacidad de percibir las situaciones de juego y sus cambios en el tiempo más breve posible. La segunda, una velocidad de anticipación, como la capacidad justamente de anticipar mental y físicamente el desarrollo del juego y sobre todo el movimiento o la actitud o el comportamiento del rival en el tiempo más breve. La velocidad de decisión, que es esa capacidad de tomar decisiones y actuar en el menor tiempo posible, y la velocidad de reacción, como lo exponía mi compañero, que es esa capacidad de generar la respuesta rápida ante desarrollos no previsibles del juego, de esa reacción compleja también. Entonces, Callejas en 2011 dice que para incrementar esa velocidad de acción, ejemplos útiles de ejercicio son ejecutar un mismo gesto técnico la mayor cantidad de veces posibles en un periodo de tiempo limitado. Entonces, realizar un gesto técnico como el jab o patadas en kickboxing o low kick o high kick, en donde se pueda observar esa máxima repetición en un tiempo relativamente limitado. Entonces, realizar movimientos que se usarían en combate con pesos, haciendo sombra, con mancuernas pequeñas, un tipo de sobrecarga, o usando guantes de más peso que el que usualmente se usa para la competencia. Para la velocidad de reacción, por su parte, entonces repetir esos determinados gestos técnicos, donde importa más esa situación a la que se expone el deportista. Por ejemplo, un ataque, un movimiento en donde tenga que esquivar o realizar eh, un desplazamiento tantas veces como sea posible, repetidos, hasta que se acostumbre a la percepción del gesto técnico e instintivamente o técnicamente logre esquivarlo. Dice el autor, la autora en este caso, que para esas reacciones complejas, pues resulta algo más difícil y requiere más dedicación, ya que se incorporan variantes como el tipo de ataque, la distancia del rival, la posición en que se encuentran ambos contrincantes, entre otras. Entonces, en este sentido, se hace un juego similar a la competición, es decir, un, un sparring con el rival en donde esos gestos técnicos pues se aprenderían justamente de las dinámicas que surjan en el mismo combate. Podemos ver entonces eh, lucha, ejemplificado también en el esgrima, en boxeo, karate, kickboxing, taekwondo, que son como aquellos de deportes de combate en donde eh, quisimos ejemplificarlos. Para finalmente exponer los tests de eh, rapidez segmentaria de extremidades superiores, como lo es el tapping test de brazos, que se realiza sobre una superficie plana ubicada a la altura de las caderas, en donde se emplea una mesa o una tabla de 1,40 metros, 1 metro de ancho y 1 centímetro de grosor. En esa mesa se dibujan dos círculos de 20 centímetros de diámetro y deben estar separados uno del otro de 80 centímetros. Se mide el tiempo en cronómetro y el ejecutante se coloca delante de la mesa con la mano no dominante apoyada entre los dos círculos y la mano más hábil o la mano dominante se ubica por encima haciendo contacto con el círculo del lado contrario. A la señal del evaluador, el ejecutante deberá realizar 25 toques en cada círculo, alternando los movimientos sin levantar la mano no dominante. Entonces, en este sentido, se realizan 2 intentos
tomando el de menor tiempo de ejecución. Como podemos ver en la imagen, se ubica la mano izquierda o la mano derecha para los zurdos, en este caso, en el centro de los dos círculos, y de manera rápida, de manera veloz, se ejecuta esos dos contactos en el círculo izquierdo y en el círculo derecho. Como segundo test quisimos eh, exponer el test de agarre de bastón según Reicher y Beuker en 1976, que con él se pretende valorar la velocidad de reacción. Entonces, como se ve en la imagen, el deportista se ubica sentado, apoyando el brazo dominante o más hábil sobre el respaldo de la silla, con la palma hacia adentro, con la palma en un semicírculo, se podría decir, con los dedos extendidos, y la vista justamente fijada en la mano. Para ello se tiene una vara de 60 centímetros que se ubica verticalmente con un espacio de 1 centímetro en medio de la mano. El evaluador, al ejecutar la prueba, deberá dejar caer la vara y el ejecutante intentará tomarla o agarrarla en el menor tiempo posible. Se mide la distancia entre el extremo inferior de la vara y del de la mano, y también se realizan 2 intentos evaluando el de menor tiempo de ejecución o el que haya tenido mejor distancia en esa medición de la vara. Y como referencias bibliográficas tenemos la preparación física de el autor Villar, Daniela Callejas, en un artículo que encontramos de artes marciales, Grosser, Bruggeman y Sintel en el Manual de Alto Rendimiento Deportivo. Listo, David. Algunos Listo. como Weineck, que ya lo hemos venido trabajando también. Ok, vale, perfecto. Muchas gracias, David y José. Felicitarlos, un trabajo muy completo. Fíjense cómo la utilización de imágenes le da vida a ese trabajo, a esa consulta. La única observación que tenía para darles era cuando hablemos de los métodos utilizados o empleados, debemos describir algunas características del método, no solo decir a través del método de repeticiones, no, pero cuáles son las características del método de repeticiones. Entonces, que se trabaja a altas intensidades, superior al 95%, que existen algunas micropausas, etcétera. ¿Sí? Dar una, no es describir como tal el método, pero sí dar esas características esenciales con el cual se desarrolla esa capacidad física. ¿Listo, David? Vale, listo, profe. Pero sería como lo único. Y creo que también con la misma indicación que hice con los compañeros de Ángel y Brian, cuando estén separando las disciplinas deportivas, denle página siguiente, o sea, un salto de página para que en la nueva página inicie el deporte y ojalá con una imagen referente al deporte que van a emplear. ¿Listo? Ok, profe. Perfecto. Muchas gracias. Bien, iríamos con Gianpablo Cañizales. Gianpablo, ¿con quién trabajaste? Con Nicolás Sánchez Gómez. Listo, adelante. Listo, ahí ya pueden ver la pantalla. Ya está cargando, por favor activen sus cámaras, gracias. Ya ni ya se puede ver. Listo, buenos días, trabajé con Nicolás Sánchez Gómez. En un inicio quisimos definir la velocidad a partir de los diferentes conceptos de algunos autores, como son Zúñiga en el 1998, Deigaba en el 1997 y en un conjunto de varios autores otros tipos de definiciones. Según López, Fowler y Grosser, es la capacidad de recorrer una distancia una distancia determinada en el menor tiempo posible. Según López, Fowler, Skolinsky y Pérez ya dicen que la velocidad está
comprendida por dos elementos, la velocidad de reacción y la velocidad de desplazamiento o trasladación de respuesta. Es decir, que es la habilidad de ejecutar un movimiento desde que aparece el estímulo hasta que finalice el movimiento. Y en adición del tiempo de reacción y el tiempo del movimiento. Posteriormente definimos los diferentes tipos de velocidad, que según Weinert dicen que hay 4 tipos de velocidad. La velocidad de reacción, la velocidad de aceleración, de lanzada y resistencia a la velocidad. Sí, es que en cada mes la totalidad de llamadas de los usuarios son 6 llamadas. La velocidad de reacción es aquella que está medida, que media entre el estímulo y la respuesta. Es el tiempo de reacción e inversamente proporcional al nivel de contracción. Es decir, que a mayor contracción, menor tiempo de reacción, según Pérez. Esta velocidad también depende del nivel de recepción del estímulo, es decir, que entre más rápido recibamos el estímulo, más rápido, de mejor manera se va a ejecutar la velocidad. También depende de la elaboración y la regulación del sistema nervioso central y la velocidad de conducción del estímulo a la periferia. Esto lo traigo a relación también con lo que es la rapidez, lo cual quiere decir que la velocidad de reacción es como simultánea o muy parecida a la rapidez. Weinert también define la velocidad de reacción como el tiempo que transcurre desde que se recibe un estímulo hasta que se inicia el movimiento. Y se distinguen, según Weinert, en 5 fases. Velocidad de aceleración, resistencia a la velocidad, velocidad de desplazamiento y velocidad gestual. Nico. Bueno, con velocidad de aceleración tenemos, ya es como de manera progresiva en una prueba el atleta llega casi puede ir llevando a su máxima velocidad y llegando. Ya con esto la velocidad va ligada a la aceleración, como dice su nombre, ya que son parámetros inversos proporcionalmente, porque cuando la velocidad es máxima, la aceleración disminuye. La resistencia también a la velocidad está en la capacidad muscular en cual se puede continuar una carrera con velocidad máxima. Esto lleva a que se pueda tener en un tiempo prolongado una velocidad acorde, depende de la competición. Esto lo dice Bosco, Fournier y Velotti, que de acuerdo a sus propiedades metabólicas y neuromusculares del deportista. Ya como velocidad de desplazamiento, tenemos como a Padial 2001 y Zúñiga 1998, que nos da como en 3 fases la velocidad de desplazamiento se lleva a cabo, ya sea con la velocidad de aceleración, velocidad máxima y velocidad resistencia o de desaceleración. También Zúñiga nos da la velocidad gestual o frecuencial, que nos da a conocer que es la capacidad de realizar un movimiento acíclico en el mayor tiempo posible. También ya nos basamos también en el principio del entrenamiento de velocidad. Adelante, fue. ¿No tienes todo abierto el documento, Nicolás? Sí, profe, ya lo voy a compartir, ya iba a llegar a eso. Ok. ¿Ya lo pueden ver? Sí, señor. Bueno, como les decía, también nos basamos en los principios del entrenamiento de velocidad, ya que con varios autores podemos decir que, digamos, según Smolinsky en el 85,
Dice que la tensión óptima en el máximo en el máximo esfuerzo es un principio importante del entrenamiento de velocidad. También, no obstante, tenemos que la Federación Española de Atletismo en 1983 nos basan los principios del entrenamiento de la velocidad, son los siguientes. Uno de estos, para mejorar la velocidad, se deben realizar los ejercicios de máxima velocidad. También, antes de pensar en la mejora de la velocidad, debemos concentrarnos en la técnica del movimiento. También el tiempo de ejecución, ya sea con un ejercicio utilizado para el entrenamiento de velocidad, debe ser corto, y los intervalos de descanso en repeticiones debe ser amplio para promover una adecuada preparación. Bueno, también tenemos ya está. Tenemos los métodos y medios para el desarrollo de la velocidad. Bueno, un medio para la velocidad de reacción, perdón, ya es repetir la reacción al estímulo surgido inesperadamente, ya que esto llevará a que tratemos de aumentar la tensión y reducir el tiempo de resistencia. Bueno, también Juan García Pellicer tiene que modificar las posiciones o situaciones, las formas, las técnicas de salidas y con las que responde el estímulo. Bueno, tenemos los ejercicios, ya sean de ejercicios de preparación especial, juegos de reacción, aparatos fotoeléctricos. También llevamos a cabo, tenemos los métodos, que ya sean métodos de repeticiones, métodos variados o métodos sensorial. Según Prieto, en 2019, debemos aprender a contar pequeños espacios de tiempo con el objetivo que se anticipe la aparición del estímulo. Se puede decir un ejemplo con la salida con cuenta atrás. Bueno, ya en la velocidad gestual o frecuencial, tenemos que los medios a nivel genérico, ya sean los relevos, juegos de persecución, saltos, también ya a nivel específico, sea con realización del gesto competitivo, ejemplo, con un velocista se puede realizar el llamado abecedario de sprints. Bueno, Jan, sigue, por favor. Otro medio para el trabajo de la velocidad gestual es los gestos o tareas fáciles, como los circuitos de agilidad, o mediante ejercicios pequeños con pequeñas sobrecargas. Y los métodos para el trabajo de la velocidad gestual, uno puede ser el derrumbamiento, que se trata de crear la huella de una velocidad realizando artificialmente. Otro método es la extinción, con la finalidad de crear nuevas condiciones en su velocidad. El método alternativo, que es alternar rítmicamente algunos movimientos con repeticiones. Súbelo un poquito. Y el método de relevos y ruegos. En la velocidad de desplazamiento, uno de los medios puede ser a nivel genérico, que es generar agilidad con saltos, golpeos, rotaciones, variaciones, giros, lanzamientos y entre otros. Ya a nivel los que Juan Pablo, mencionaba, aquí los voy a interrumpir porque se dan cuenta. Primero, identifico que ustedes no plantearon unas disciplinas deportivas, lo hicieron de manera general, ¿sí? profe, lo quisimos hacer así, pero quisimos mejor, digamos que por cada reacción, velocidad, por ejemplo, esa velocidad de reacción
eh, asumimos que están disciplinas deportivas como el voleibol, boxeo, disciplinas que requieren de una velocidad de reacción. Claro, Y pero así sucesivamente con las demás. dentro de la consulta recuerda que es hablar sobre las manifestaciones, pero relacionarla y hacer la comparación entre dos disciplinas deportivas diferentes. Como tú muy bien lo dices, la velocidad de reacción se puede ver en cualquier deporte, pero cómo se manifiesta y cuáles son los ejercicios, cuáles son los métodos para desarrollar. Estoy viendo el trabajo de ustedes, no estoy diciendo que esté mal, pero no cumple con las condiciones que exigimos. Hablar sobre los tipos con imágenes, ¿sí? Porque recuerden que ustedes ya han visto la socialización de dos compañeros anteriormente, de dos grupos, perdón, y han visto esa pequeña retroalimentación. Sigue, ¿quién está? Nicolás, sigue bajando el documento. Encuentro que es mucho texto sin imágenes. Primero, no hay deportes, porque no está especificado por deportes. Están las manifestaciones, correcto. Veo unas imágenes al final, que es unos test. El test no lo vamos a repetir porque ya el primer grupo lo habló. Creo que ustedes tienen unos test más abajo. Ojo con las tablas cuando ponemos baremos, de dónde fue sacada esa información, para qué tipo de población esos baremos. Ahí hay otro test, diferente a los que han hablado los compañeros. Háblenme sobre ese test de recogida de pica, ese último. ¿Para qué se utiliza y en qué disciplinas deportivas puede ser aplicado? El test de pica se puede utilizar en disciplinas como voleibol, baloncesto. El test es similar o muy parecido al que hablaron los compañeros anteriormente, el objetivo es medir nuestra velocidad de reacción segmentaria. Inicialmente un compañero se colocará delante de El de como como coger el bastón a velocidad de reacción, ¿sí? sí, señor. Ok, listo, no, sí, sí, es que pensé que era otro, pero no, es similar al que hablaron. Bien, después de ese test que tienen la bibliografía, ¿verdad? Correcto. Entonces, miren, Jean Pablo, para no seguir dilatando en tiempo esta situación, pues ustedes entonces tener en cuenta, no se utilizan imágenes en la descripción de las manifestaciones, no clasifican en modalidades deportivas de aplicación o de implementación. Y los ejercicios o medios que comentan ustedes están sin imágenes. Entonces recuerden lo que yo les digo, si ustedes van a hacer, no, este ejercicio consiste en esto, esta idea, pues pongan una imagen, un apoyo, porque es un apoyo y así evitamos que se deje solo texto y no tengamos como ese dinamismo, esa vitalidad de la consulta. ¿Bien? ¿Listo, Nicolás y Jan? Sí, profe, gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Ya pueden dejar de compartir. Yo creo que alcanzamos a visualizar una última socialización para no volver tan monótono y reiterativo la actividad. En este caso iríamos con Eduard Yesid Guerrero. Eduard, ¿con quién trabajaste? Eduard Yesid Profe, Guerrero. Eduard trabajó conmigo, pero me está diciendo que tenía problemas con el internet y creo que ya no está conectado. Sí, no lo veo, efectivamente, pero trabajó. Ahí entró. Ah, sí, sí, ya entró. Trabajó con John Nicolás. Sí, señor. Bien, entonces adelante la socialización de ustedes. Por favor, no sean reiterativos en la información. Tratemos de mostrar la estructura de la consulta y abordar aquellos temas que los compañeros anteriores, ustedes estaban presentes, vieron que hablaron sus compañeros, entonces ustedes no vuelvan a repetir. Simplemente vemos la estructura y abordan donde crean que sea necesario y que no lo hayan tocado los grupos anteriores. Profe, deme un momento. Ya compartimos. Ok.
Profe, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces, Por favor, pon de manera horizontal el teléfono. está horizontal, profe, ¿no parece? No, no, señor. Está vertical. ¿Listo? Ahora sí. ¿Mejor? Ahora sí. Bueno, el grupo está conformado por Edward y John Nicolás Zambrano. Bueno, como introducción, tenemos que en el presente trabajo se realizó una consulta sobre tipos de velocidad que predominan en dos disciplinas, en halterofilia y en el fútbol. Logramos evidenciar la influencia de conocer cuál es la más predominante de acuerdo a cada disciplina, además de los métodos más adecuados para entrenar y desarrollar la velocidad de acuerdo al deporte. Bueno, ¿qué es la velocidad? Tomamos una definición de Frey en 1977 que dice que es la capacidad para efectuar acciones motoras en un tiempo mínimo determinado por las acciones dadas sobre una base doble, la movilidad de los procesos en el sistema neuromuscular y la capacidad de la musculatura para desarrollar la fuerza. Ortiz en 1991 y Forner en 1989 la definen físicamente como la capacidad de realizar una determinada actividad en el mínimo tiempo. Tipos de velocidad. Tenemos velocidad de reacción, velocidad de aceleración, velocidad de lanzada, resistencia a la velocidad. Bueno, empezamos con los tipos de velocidad en el fútbol. Tenemos velocidad de reacción, que es la capacidad de actuar o responder en el menor tiempo posible frente a un estímulo, según Grosser en 1988. Cada respuesta que realiza el jugador está previamente condicionada a la aparición de un estímulo que se puede clasificar en auditivos como el silbato del árbitro, una orden del entrenador o una indicación de un compañero, táctiles como el contacto con el balón, el rival o el compañero, y visuales como la trayectoria del balón, la colocación de compañeros o la ubicación de los rivales y el portero rival. Esta velocidad de reacción puede ser simple o compleja. La simple se genera cuando el individuo responde a un estímulo conocido y la compleja se manifiesta cuando el individuo se manifiesta a un estímulo no conocido. Entonces, Nicolás, John, voy a abordar ahí. Eso ya lo habíamos hablado en la conferencia anterior. Lo que ustedes tenían era que llevarlo hacia unos ejemplos prácticos. Entonces, la simple, como ya lo vimos en la conferencia, es esto, pero miren aquí una imagen o podrían utilizar un pequeño GIF, no sé, un pequeño video de la ejecución de alguno de esas acciones para ejemplificar. ¿Listo? Entonces, por favor, vuelvo a reiterar, no repitamos la información que ya hemos visto, tratemos de hablar de información que no hayamos abordado. ¿Clara la indicación? Sí, señor, profe. Entonces, Listo, gracias. acá tenemos como una forma de valorarlo, es el test de 30 metros con salidas de parado. En un pasillo de 30 metros, en una superficie plana, debemos recorrer la mayor velocidad posible. Tras reaccionar a la señal de salida, la prueba valora en función al tiempo intervenido, midiéndose en segundos y décimas de segundos. Acá podemos ver la calificación según la de la persona y el tiempo en, como se decía, en segundos y en décimas de segundos. ¿Para qué tipo de población es esos baremos? Profe, pues acá estaba según la edad, de 12 a 17 y de 17 ya para adelante se toma la misma. Ok, pero ¿para qué tipo de población? Eso nos pasa por no citar la información. O sea, esa tabla de quién la plantea, de dónde fue tomada. ¿No lo tenemos? No, señor profe. Listo, no importa, John. No, no, no. O sea, recuerden que ya hemos hecho la indicación, la retroalimentación con otros compañeros. Entonces, cuando pongamos ese tipo de baremos, de tablas, tenemos que tomado de Jürgen Weinig, escuela alemana, en tal libro,
fue aplicado una investigación para esta población. Listo, como ejemplo lo podemos tomar, pero si no es de población colombiana, no nos van a servir los valores. Entonces son test que no podemos aplicar. ¿Bien? Continúa, por favor. Bueno, profe, también tenemos la velocidad gestual, que es la que está por un gesto técnico en el fútbol, como pues en pases, remates, el control de balón, la conducción. El test que utilizamos es un test de precisión de pases, el cual se necesitan 5 balones y 5 vallas. El jugador se mueve lateralmente, tiene que tratar de en el menor tiempo posible, tiene un tiempo estimado de 15 segundos y tiene que tratar de introducir los 5 balones en las vallas. Acá tenemos un ejemplo de cómo el jugador arranca, cada portería va a estar a 5 metros de distancia y el jugador de la portería se encuentra a 10 metros, tiene que introducir el balón en las porterías, y como variantes tiene que el jugador arranca de derecha moviéndose hacia la izquierda, rematando con su pierna hábil, y como variante podemos que arranca de izquierda a derecha, rematando con su pierna menos hábil. La velocidad de aceleración según apareció en 1998, la capacidad de llegar lo antes posible a la máxima velocidad frecuencial, empezando desde un punto de reposo, tratando de mantener la aceleración, tratando de mantener la aceleración. Acá tenemos una carrera de 20 metros desde parado. Esta prueba valora la capacidad de aceleración, de fuerza explosiva, explosivo elástico y rapidez gestual. El ejecutante se coloca en línea de salida, se inicia la carrera hasta línea de meta, la cual está a 20 metros. Acá el cronómetro se inicia cuando el pie de atrás comienza el movimiento y se para al cruzar la línea de meta. Se realizarán 3 intentos tomando el mejor tiempo. Tenemos la velocidad máxima, según apareció en 1998, es la capacidad de desplazamiento de un sujeto manteniendo la velocidad máxima en un espacio determinado y en el mejor tiempo posible. Acá vamos a tomar el test de sprint Banksbo. Es una prueba que nos permite evaluar la capacidad que tiene el jugador de repetir carreras a máxima velocidad, obteniendo al final del test el mejor tiempo posible entre los sprints realizados por medio, el tiempo medio entre todas las repeticiones y el índice de fatiga. Podemos ver desde donde inicia, los momentos que tiene que hacer el sprint, y pues ya al momento de regresar hace una carrera de baja intensidad o trote. La velocidad de la resistencia es la capacidad de mantener la máxima velocidad en el mayor tiempo posible, generando que el deportista pueda resistir la fatiga. Acá vamos a utilizar un test de aceleración de 10 por 5 metros, el cual consiste en la capacidad de repetir desplazamientos con una aceleración máxima, donde el ejecutante se coloca detrás de la línea de salida al momento de salir de su máxima velocidad, pasando a la línea contraria, la cual se encuentra a 5 metros. Regrese a la línea de salida y se cuenta como una repetición. Esto tiene que hacerlo en total de 5 veces. Al momento de terminar se descansa y se vuelve a realizar el segundo intento. Ahora vamos a pasar con la halterofilia. Bueno, profe, lo que encontré yo decía que de acuerdo a resultados obtenidos en investigaciones se sugiere que se deben desarrollar programas de entrenamientos mixtos que incluyan tanto pesas como entrenamiento pliométrico para mejorar la velocidad, ya que son complementarios. Unos contribuyen al desarrollo de la velocidad de aceleración, que corresponde al trabajo de pesas, y el otro contribuye al desarrollo de la resistencia a la velocidad, que serían los pliométricos. Uno de los test más usados en este momento en cuanto a halterofilia es el encoder lineal, que es por medio de un dispositivo que se adhiere digamos, a la barra o al objeto externo con el que se esté trabajando la fuerza.
Entonces dicen que es la forma más precisa para poder determinar la velocidad de acuerdo a la intensidad de la fuerza que se esté realizando. Entonces esto se debe hacer en relación con la repetición máxima, en donde la zona de fuerza y la escala concluyen ya con una percepción subjetiva de acuerdo como a un estudio previo que se haya hecho con el mismo encoder. Con el encoder lineal se puede determinar la velocidad instantánea, la aceleración instantánea, la fuerza instantánea de acuerdo a la carga que se usa en esa repetición. Y de acuerdo a estos también pues lo mide de acuerdo a los tiempos en alcanzar la velocidad máxima, y la aceleración de acuerdo a esto nos muestra un gráfico en donde nos deja ver por un lado pues el porcentaje de la repetición, y de acuerdo a este porcentaje de repetición de manera subjetiva pues de 1 a 10 se ubica la explosividad de acuerdo a la velocidad, ¿no? Entonces entre menos porcentaje pues vamos a tener más velocidad en la ejecución del movimiento. Los métodos de entrenamiento de la velocidad, pues esos ya los hemos nombrado. Hay un método aquí que es el método sensorial, que me parece pues importante para la halterofilia, que dice que pretende desarrollar la capacidad de sentir y discernir pequeños espacios de tiempo, ya que pues en la halterofilia se hace en cuestión de segundos el movimiento. Los otros métodos pues ya los hemos hablado en las anteriores socializaciones. Y ya, profe, una pequeña conclusión, donde pues determinamos que es de importancia conocer y planificar con qué método de desarrollo de la velocidad se pueden potenciar habilidades de deportistas guiados hacia un objetivo. El entrenamiento deportivo debe ser planificado y estructurado hacia las habilidades y condiciones del deportista, y también debe ser guiado de acuerdo a características de cada disciplina, teniendo en cuenta como objetivo final el desarrollo de las capacidades del deportista y el desempeño en la actividad. Y ya con eso finalizamos nosotros y pues las referencias. Ojo con esas referencias bibliográficas, ¿no? Eso está mal plasmado, ya eso lo hemos hablado, ya esta es la tercera actividad que hablamos sobre capacidades físicas y todavía seguimos teniendo errores que resaltamos al principio. Bueno, para señalar varias cosas en la consulta de Edward y John Nicolás, entonces tener en cuenta hay muchas palabras sin tilde, ojo con la ortografía. Sin imágenes de apoyo en las manifestaciones, o sea, ustedes hablan de los tipos de velocidad, hablaron en disciplinas deportivas, que fue la halterofilia, ¿y cuál fue la otra? Fútbol, profe. Fútbol, que fue la primera que expuso John. Entonces, en cada tipo de manifestación de esa velocidad, pues lo ideal es que esté acompañado de una gráfica de ejemplo de esa disciplina deportiva en particular, porque así podemos identificar diferencias entre las modalidades deportivas. Plantean test con baremos sin citar, no se conoce la población a la cual fue aplicada esa investigación, entonces, ojo, cuando no es solo plasmar el test, yo tengo que ponerlo, eso no quiere decir que no podamos utilizar test que ya están realizados, hechos, publicados, pero debemos citarlo, entonces, para saber si es posible aplicarlo en nuestra población colombiana. Una primera parte es conocer qué tipo de test se utilizan para el tema de la velocidad. Sería bueno, dentro de los grupos que han socializado, ninguno me habló de la utilización de las fotoceldas. Entonces hubiese sido bueno que se enfocaran en esa parte de la tecnología, cómo es aplicada para medir la velocidad. ¿Bien? Y referencias bibliográficas más plasmadas o mal empleadas. Ojo, ahí recuerden que las referencias bibliográficas no es poner el URL, usted lo puede complementar poniéndolas, citándolas de forma o con referencias el formato APA, y usted lo complementa con el URL de la ubicación de la bibliografía o de la información que utilizó.
Bien, entonces, sí ser reiterativo con eso es, muchachos, ya esta no es la primera actividad, entonces debemos ir cumpliendo con esas indicaciones. Obviamente eso se va a ver reflejado en la evaluación de sus actividades. Ya debemos ir mejorando esas cosas y pues ser de cierto modo coherentes con lo que estamos entregando, porque a veces pensamos que solo por entregar ya me deben evaluar. Sí, claro, se le va a evaluar, pero ¿de qué calidad tiene lo que usted está entregando? Bien. No sé si haya quedado alguna duda, alguna inquietud por parte de alguno de los asistentes. Veo que una de las falencias es el tema de los métodos de entrenamiento. Vamos a tener que reforzar el tipo de métodos de entrenamiento. Vamos a ver si más adelante los abordamos. Porque si veo varias, pues, como que se nos dificulta hablar del tema. David. Profe, quizá para esa temática abordar o dejar un material complementario en la plataforma de Moodle, que sí es necesario, pero creo que es más como un repaso, más Sí, claro, de pero pronto una mira que consulta. en todas las temáticas en todas les he dejado material complementario. En esta también la voy a dejar. El material yo lo dejo ahí en la plataforma. El caso está que ustedes lo revisen. David, ¿sí? ¿Pudiste revisar los materiales anteriores? Sí, claro, profe, de mundo Ok, de perfecto. entrenamiento y hay otro de un artículo. Sería entonces de pronto dejar alguno otro ahorita de métodos y pues repasarlo. Creo que es solo eso, profe. Listo. Vale, David. Entonces, muchachos, nos damos por cerrada o culminada la sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo entonces no iba a decir dentro de 15 días, no, mentiras, el lunes 5 de abril, hoy es viernes. ¿Bien? Listo, profe. Bueno, entonces que tengan un feliz día, una feliz Semana Santa con sus familiares y demás, y nos vemos entonces cuando se reanuden las actividades el 5 de abril, en el mismo horario. Listo, profe, lo mismo. Hasta luego. Bueno, Profe, chao. muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Listo,